Pero hoy quiero hablarles de un tema que para muchos es una incógnita. Es un tema que por muchos puede ser un golpe. Porque todos enfrentamos ciertos problemas, desafíos, lo que sea. Y todos nos enfrentamos con esto. ¿Qué sentido le encontramos a las cosas? Diga conmigo sentido. La palabra sentido en el vocabulario quiere decir dirección, razón. En una cierta forma, nosotros, por tantas cosas que nos pasan en la vida, nos preguntamos, ¿y qué razón tiene esto? ¿Por qué esto me ocurre a mí? ¿Y qué provecho tiene para mi alma esto? O sea, ¿qué sentido tiene que yo pase tal cosa? Entonces, hoy, mi predicación, mi título, he puesto así: el Dios sin sentido. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios hace cosas que no tienen sentido. Cuando Dios hace cosas en nuestras vidas que parece que no tienen sentido. Lo que Dios está haciendo, todo tiene sentido. Pero para nosotros no tiene sentido. Y esto nos choca a nosotros. Vamos a leer una palabra que será base para lo que quiero decirles. Vamos a ir a Génesis capítulo. Vamos a leer 2 versículos. Nosotros tenemos allá uno solo. Vamos a leer primeramente Génesis capítulo 17. Primero vamos a leer Génesis capítulo 17, versículo 19. ¿Lo tienen? Respondió Dios, hablando con Abraham, y le dijo: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Quiero repetir esta palabra: descendientes después de él. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 22, el versículo 12. Dice: y Dios le dijo a Abraham: no extendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. La palabra de Dios nos enseña aquí en Génesis que Abraham no tenía hijos. Abraham y Sara no tenían hijos porque no por el problema de Abraham, sino por el problema de Sara. Sara era una mujer justa, pero era estéril, y Dios no le había dado hijos. Y el problema más grande para los de antes, del Antiguo Testamento, era que la mujer no tiene hijos. Y como todos esperaban en una cierta forma que venía el Mesías, todas las mujeres anhelaban tener un hijo varón. Cuando la mujer tiene 10 hijas, todavía no era satisfecha. Pero cuando llegue a tener un solo varón, ya decía: wow, esto es. Entonces esta mujer no tenía hijos de su propio marido. Tenía otros hijos que había dicho a su esposo que se va con su sierva. Y ella anhelaba un hijo. Y Dios sabía lo que ella anhelaba. Entonces un día Dios se le aparece a Abraham y le dice que va a tener un hijo. Dios le da una promesa. Ustedes saben la historia, si han leído en Génesis, en capítulo 15, Dios empieza a hablarle a Abraham y le dice a 85 años que va a tener un hijo. Y pasan 24 años hasta que Abraham tiene 99 años
y Dios se le aparece de vuelta, y en estos años Abraham tuvo que permanecer creyendo que Dios le va a dar un hijo. En estos 24 años, después que Dios le había dado la promesa de que va a tener un hijo, todavía no lo tenía. Significa que por 24 años, después de la promesa de Dios, todavía no había tomado y recibido lo que Dios le había prometido. Pero dice la Biblia que después de 24 años, Abraham siguió creyendo para conseguir la promesa. La Biblia dice que Abraham no miró a la derecha y a la izquierda, no miró su estado tan viejo, no miró el estado viejo de Sara, sino que dice la Biblia en Romanos capítulo 4, que fortaleció a su fe, no en sí mismo, sino en Dios. No porque él puede hacerlo, Abraham, sino porque Dios puede hacerlo. Hoy tú, mirándome a mí, puedes decir, Dios no lo puede hacer conmigo, pastor, pero yo tengo una palabra para ti, que no importa la situación en que te encuentras, no importa el estado espiritual que tienes ahora, no importa el estado económico que tienes ahora, no importa el estado físico que tienes ahora, aún con enfermedad, si tú sigues creyendo, Dios todavía no ha terminado contigo. Amén. Y esto es lo que quiero decirte, que Abraham siguió creyendo a Dios por 24 años, hasta que llega a 99 años, y se le aparece Dios de vuelta y le dice, tú vas a tener un hijo, y en él, su descendencia, haré un pacto con él, y haré pacto con su descendencia. Significa que para que una persona pueda tener descendencia, significa que esta persona tiene que casarse y hacer hijos. Significa que esta persona, para que pueda casarse, significa que tiene que estar en vida. O sea que lo que Dios está diciendo, está mostrando a Abraham un plan, que su hijo se va a casar, va a tener hijos y va a tener un lindo futuro, sobre todo bendecido, porque Dios le ha dicho que hará un pacto con él. Pero aquí leemos en capítulo 22 del primer versículo que Dios se le aparece a Abraham y lo mete a prueba diciendo, quiero que tú tomes este hijo que yo te di y me lo ofreces en sacrificio. Entonces Abraham encuentra un problema que muchos de nosotros hoy los estamos encontrando. No encontramos el sentido de lo que Dios está hablando. Porque lo que Dios había dicho antes, que Dios me dio este hijo y me dijo que de él habrá una progenie, de él habrá una descendencia, de él saldrán hijos e hijas, él será un grande pueblo. Él me dijo que conmigo va a hacer grandes cosas. Amén. Hoy a ti Dios te ha dicho que tú vas a tener un buen futuro, una buena familia, un buen ministerio. Dios te ha llamado a servirle. Dios ha posicionado en ti dones. Dios te ha dicho que salvará a tu hijo, salvará a tu hija, salvará a tu familia, tu esposa, tu esposo. Pero hoy lo que estás viendo es lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Significa que lo que Dios te le había dicho antes y lo que hoy está ocurriendo en tu vida parece que no resulta en lo que Dios te había dicho. Parece que Dios no tiene sentido lo que está hablando. Quiero que tú me ofrezcas el hijo que te di. Y Abraham piensa, pero disculpe, si este hijo me fue dado para que tenga una descendencia, ¿y cómo es que ahora Dios quiere que lo mate? Dice la Biblia que Dios lo quiso probar. Y lo que Dios prueba en nosotros es la obediencia. Lo que Dios prueba en nosotros es la fe. Y Dios muchas veces, lo que Dios hace parece que no tiene sentido para nosotros. Pero déjame decirte hoy que todo lo que Dios hace tiene un sentido en el Espíritu. Si nosotros obedecemos a Dios, lo que pasa es que nosotros tenemos un drama. Nosotros creyentes
tenemos un drama hoy en la iglesia. Cuando Dios nos dice que hacemos algo que a nosotros no nos parece justo. Cuando Dios nos dice que hacemos algo que a nosotros nos parece contrario a lo que Dios nos había dicho antes. Si Dios nos dice que demos algo y a nosotros nos parece raro que Dios nos va a decir esto. ¿Por qué? Porque hace una semana Dios mismo se lo dio a nosotros. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es? Si Dios me dio esto, ¿por qué ahora Dios me dice que lo doy a otro? Esto pasa muchas veces cuando sale un trabajo extraordinario. Usted sabe que es una bendición tener un trabajo extraordinario. ¿Por qué? Porque un trabajito extraordinario es una platita extraordinaria, ¿o no? Entonces usted sabe que gana 20.000 pesos. Y cuando sale un trabajito extraordinario, usted dice, wow, este dinero es extra. Significa que yo hasta ahora pude vivir con 20.000 pesos. Entonces, estos 3.000 pesos que salieron, wow, le voy a utilizar para comprarme lo que no puedo comprarme con los 20.000 pesos, porque los 20.000 pesos ya están plazados sobre boleta y alquiler y esto y esto y esto. Y estamos contentos, ¿por qué? Porque sabemos que Dios nos dio esta extra. Dios nos dio esta platita, para nosotros es bendición. Y de repente tenemos la plata, recibimos la plata en la mano, y de repente damos vuelta y tenemos nuestro hijo enfermo. Damos vuelta y nuestro auto se rompió. Entonces lo llevamos al mecánico, o vamos a llevar a nuestro hijo al médico, y el médico dijo, oh, es una tremenda angina con pus. 4 antibióticos, con lo descuento, lo que tú vas a la farmacia y te dicen 2.999 pesos cuesta eso. Y te queda un pesito nomás. Y vos decís, pero ¿cómo es esto? Entonces es Satanás que me hizo robar la salud de mi hijo. Es Satanás que está robando mi plata. Es por qué no diezmo. Es por qué no ofrendo. Es por qué hago esto. Es por qué dejé de leer la Biblia. Hermano, déjame decirte algo. Que nosotros muchas veces cuestionamos. No entendemos lo que Dios está haciendo. No entendemos el sentido que Dios está haciendo. Pero Dios, antes de que tú necesitas, Dios ya te da. Antes de que tú pierdas, Dios ya te da doble. Para que cuando tú pierdas, tienes que poner. Porque si tu hijo se enferma y tú tienes solamente esta plata, sin la extra, ¿en qué forma tú podrás sanar tu hijo? Cuando se te rompe el auto, Dios te dio la extra antes, porque cuando se te rompe el auto, tú puedes hacerlo. Pero nosotros no encontramos el sentido, porque lo que Dios nos da, no lo queremos devolver. Lo que Dios hace, muchas veces, no encontramos el sentido por 2 cosas. 1, porque tratamos de entenderlo en la manera racional. Abraham, cuando estuvo la mañana, recibió el mensaje y Dios le dijo, quiero que tú me ofrezcas tu hijo. Tu único hijo significa que no tenía 2. Abraham podría decir, yo tengo a Isaac y Ismael. Ofrezco Isaac y me queda Ismael. Dios le dijo, tu único hijo, único, al cual yo hice la bendición y la promesa. Y Abraham no se puso a razonar. Oh, pero ¿cómo es esto? No lo encuentro el sentido. No, esto no puede ser. Abraham no se puso a sentarse delante de Dios y opinar. Porque ustedes saben que Abraham era un hombre de fe. Abraham se ponía delante de Dios y oraba a Dios y peleaba por Sodoma y por Gomorra, por causa de Lot. Y diciendo, si encuentras 50, salva la ciudad. Está bien. No encuentro 50. Bueno, por favor, si encuentras 40, bueno, hasta 40. Y llegó hasta 10. Significa que Abraham era un hombre de fe, un hombre que sabía pelear, un hombre que sabía hablar con Dios, un hombre que casi con su hablar podía convencer a Dios de hacer lo que él quería que haga. O sea, con 2 palabras, casi sabía negociar con Dios. Pero en este caso, Abraham no se puso a negociar. Pero Señor, ¿por qué quieres que yo haga esto? Pero Señor, ¿por qué quieres tú hagas esto? Pero Abraham era un hombre de fe obediente. No se puso a razonar. Nosotros hoy, cuando Dios nos pide algo,
La primera cosa que queremos es encontrar el sentido de por qué Dios me pide tal cosa. Cuando Dios me llama al ministerio, me dice, cuando Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra, Abraham desde este momento entendió que Dios muchas veces habla y hace las cosas que parecen sin sentido. Pero Abraham al final de sus días podría decir que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con sentido. Porque cuando Dios está haciendo algo y vos no te parece que es algo bueno en tu vida, en este momento estás enfermo, estás parado, tenés problemas, la economía no va y estás diciendo de ti mismo, de mí nada puede ser bueno, no puedo hacer esto nunca jamás lo voy a hacer. Dios te ha llamado a ministerio y Dios te ha dado planes, te ha dado visión. Dios te ha dicho que vas a predicar a gente y de repente vos te ves en la casa solo, no puedes hacer esto, te sentís atado, te sentís preocupado, te das cuenta que lo que tienes en torno no te ayuda para que puedas verte en futuro como un servidor de Dios. Entonces te preguntas, pero entonces lo que Dios me dijo no tuvo sentido, lo que yo quiero ver hoy no lo veo. Entonces empiezo a razonar, empiezo a opinar, empiezo a poner bajo problemas, bajo suposición todo lo que está ocurriendo en mi vida. Déjame darte una buena noticia. Cuando Dios te ha dicho algo y las cosas empiezan a ir torcidas, es propio porque viene el inminente de Dios. El inminente de Dios es de hoy a la mañana. Cuando Dios te ha dicho que hagas algo, cuando Dios te ha llamado de hacer algo, cuando Dios te ha prometido que tendrás algo, y tú ves que las cosas van propio al lado opuesto, torcido, prepárate porque las cosas están viniendo. Porque Dios no lo hace para que el reino de las tinieblas lo entiendan. Porque el reino de las tinieblas entienden lo que entiende el ser humano. Pero nosotros no entendemos las cosas por la carne, nosotros entendemos cosas por el Espíritu. Por esta razón, muchas cosas de lo que Dios está haciendo, les está haciendo para confundir el reino de las tinieblas. Y si nosotros vivimos nuestra vida cristiana en la carne, nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo. Por esta razón, hoy te encontrás en situación difícil y en vez de dar gracias a Dios, tú te pases quejándote, lamentándote, llorando y dejando de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. La primera es porque razonamos mucho, opinamos mucho, porque queremos ver las cosas según nuestro modo de pensar, nuestra opinión. Y lo segundo es porque somos mucho de nosotros mismos y muy poco de Dios. Cuando Dios nos dice algo, que hagamos algo, Abraham era un hombre roto. Abraham era un hombre humilde. Abraham era un hombre bajito en su alma y grande en su fe. Cuando Dios le dijo, hágame esto, no hubo opiniones. Pero Señor, pero si tú me lo diste. Pero ¿cómo es, Señor? Pero vos no me diste la promesa. Dios inmediatamente, dice la Biblia, Abraham se levantó la mañana. No dijo nada a los siervos. No habló con su esposa. Hay gente al lado tuyo que no van a entender lo que Dios te ha dicho a ti. Lo que Dios te ha hablado a ti, que hará contigo. Hay gente que no te va a entender porque a Dios y a Él no le ha dicho lo que te ha dicho a ti. Y cuando tú se lo comentes a la persona que no entiende lo que Dios te ha dicho a ti, puede ser un obstáculo. Abraham no habló con su esposa, porque si hubiera hablado con su esposa hubiera matado a Abraham o había encadenado a Abraham. Porque dice, este loco, ¿cómo va a matar a mi hijo?
Hay veces donde Dios habla contigo de cosas sobrenaturales y el mundo no te va a entender. Por esto es que tú tienes que ser muy bajito, mucho menos de ti y mucho de Dios en ti, para que los sentimientos y las emociones, lo que tú sientes, no embarga lo que Dios te guía por su Espíritu. Porque nosotros somos muy carnales. Cuando Dios nos dice, levántate de tu tierra y vete en otra tierra, y tú empiezas a decir, wow, pero Señor, recién me acabo de comprar la casa, acabamos de comprar los muebles, nos estamos tan bien acá, encima era tan difícil conseguir el trabajo, y de repente me dieron un trabajo tan hermoso, estoy sentado, me dan un montón de plata, estoy tan bien, encima mis compañeros son los mejores que tengo, y tú ahora me estás diciendo que todo esto lo quito vía y me voy en un lugar donde ni siquiera donde voy. Esto es lo que hacemos nosotros. Cuestionar, opinar, porque muchos de nosotros somos. Y nuestras emociones, nuestros sentimientos, de cómo nos sentimos, de cómo nos tratan, de cómo entendemos las cosas en la carne, siempre contradicen los planes de Dios. Por eso Dios dice, tú tienes que siempre menguar y yo tengo que crecer. Somos muchos de nosotros mismos. Por esto es que cuando Dios nos pide algo, no somos capaces de hacerlo. Somos muchos de nosotros mismos. Nos amamos demasiado a nosotros y no amamos a tal forma a Jesucristo. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Algunos dicen, yo tengo que sentirlo. No, tú tienes que también pensarlo. Porque lo que Dios te dice, tienes que pensarlo, que es lo mejor para ti. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú amas más a ti mismo que a Dios. Por eso cuando Dios te dice algo, primeramente buscas tu conveniencia, porque eres mucho de ti y muy poco de Dios. Cuando Dios es más en ti, todo lo que tú sientes, lo sientes por la conveniencia de Él. Todo lo que tú haces es para su gloria. No existe el orgullo, no hay arrogancia, porque lo que tú haces es para Él. Entonces cuando Dios te dice, vaya aquí, tú no encuentras el sentido y decís, este Dios, ¿qué es lo que me está pidiendo? Si me dijo que voy en California y de repente me dijo que vaya en Europa, tú no sabes lo que Dios tiene en la mente, porque eres mucho de ti y poco de Él. En capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles tenemos una historia de apóstol Pablo, que Dios le dijo, vaya a evangelizar. Y el hombre se levantó y juntó Sila y juntó Pablo y juntó Timoteo y se fueron al desierto. Y de repente camina en el Espíritu Santo y dice, para allá no. Bueno, si para allá no es, dígame dónde. Y no vino la dirección. Pero el hombre dijo, no, tengo que ir para allá entonces. Si para allá no es, me queda allá y allá. No me voy a volver para atrás. Entonces el hombre dice, no, me voy para allá. Y el Espíritu Santo dijo, no, para allá no. Bueno, si para allá no es, me voy para allá. No, y para allá no es. Bueno, me pongo a orar. Tuvo un sueño, una visión, un macedonio. Venga a ayudarnos. Dice, inmediatamente, por la dirección del Espíritu de Dios, Dios me dijo que vaya a Macedonia, para allá. Estamos seguros, vamos para allá. Estamos seguros que Dios nos mandó allá, dice la palabra de Dios. Llegan en un lugar, una mujer endemoniada. Dopo mucho tiempo que habla a Pablo, Pablo se da vuelta ya bastante cansado y libera a la mujer. La liberación es una buena obra. Hoy nosotros hacemos campañas de liberación y lo tenemos como una grande obra de Dios. Allá
esta buena obra de Dios fue la puerta para meterlo en la cárcel. Después que Dios le había dicho, vaya en Macedonia para que gente que necesita que le ayudes. Pablo va esperando que va a tener un éxito, y cuando vaya encuentra una mujer, echa fuera del demonio de una mujer, y puede pensar, si piensa como nosotros hoy, podría haber pensado, wow, ahora de esta liberación todos van a ver que el poder de Dios está conmigo. Si ella misma dijo que somos siervos de Dios, ahora vamos a hacer una campaña evangelística y aquí vamos a salvar todo el mundo. Y de repente, en vez de pasar lo que Pablo o nosotros pensamos, pasó lo contrario. Por una buena obra, lo meten preso, él y Sila, en un lugar. Ustedes no sé si vieron dónde está la cárcel donde estaba Pablo. La cárcel de Filipi, en Macedonia. No es en la cárcel normal aquí, donde están todos los prisioneros. Era un lugar donde se subía más abajo, donde había como una... Yo lo vi en YouTube eso. En una cosa así era, pequeña, fea, muy oscura, húmeda, con unas ratas grandes así. Y dice la Biblia que tenía las manos y las piernas en madera. Y antes de esto le hubieran golpeado. Entonces yo te quiero decir a ti que Dios le da una palabra y una dirección, que Él va a ir en una ciudad a ayudar gente. Y de repente, después de varios días, Pablo se encuentra encarcelado en un lugar, olvidado del mundo, olvidado de todos, sin luz, sin agua, golpeado, sangriento, en un lugar donde no podía predicar a nadie, donde no podía ayudar a nadie, donde ninguna esperanza podría salvarlo, porque él tendría que ayudar a alguien. De repente se encuentra en un lugar donde necesita ayuda. Pero Pablo era un hombre de fe. Pablo no se quejó, no se lamentó. Pablo sabía dónde Dios lo hubiera llevado. Y cuando Dios lo libertó, termina el capítulo que Pablo estuvo en una familia, la familia se convirtió y de ahí salió una iglesia. Y ahora te quiero decir a ti, nosotros tenemos acá todos los capítulos. Tú lees al inicio y lees al final. Entonces, gracias a Dios que lees al final para entender que todo lo que Dios le ha dicho tuvo éxito. Pero si esta palabra no está escrita y el capítulo terminaba a la mitad, ¿qué hubieras dicho tú? Que Pablo no lo hubiera logrado. Pero Dios siempre cumple su propósito. Nosotros miramos cuando Dios nos dice que hacemos algo, cuando Dios nos manda en un lugar, cuando Dios nos pide que hacemos algo, o la situación que estamos viviendo hoy, quizá no tiene nada que ver con lo que Dios nos había hablado hace tiempo. Dios te ha dicho que vas a tener mucho dinero y hoy estás con una miseria total. Dios te ha dicho que hoy te va a utilizar a ti y vos hoy no estás predicando a nadie. Dios te ha dicho que te vas a casar y tú hoy estás soltero. Dios te ha dicho que tendrás un hijo y hoy tú no lo tienes. Entonces empiezas a cuestionar, quejarte, lamentarte, abandonas todas las cosas que Dios te ha dado para hacer. La primera cosa que abandonas es la iglesia, leer la Biblia, la oración. Todo lo que Dios te ha dado, tú lo abandonas. ¿Por qué? Porque en realidad no tuvo sentido nada de lo que Dios te dijo. Pero Dios te está llevando por un camino para mostrarte y hacerte entender ciertas cosas, para que un día, cuando logras lo que Dios te ha dicho, tú puedes entender y tienes sabiduría por la vida que has acquistado, por el sufrimiento que has tenido que sufrir, por las luchas que has tenido que bancarte, por las oraciones que has tenido que hacerte. Tú has crecido y hoy, cuando Dios te ha dado lo que tienes, tú puedes entender cómo Dios trabaja. Tú puedes entender lo que significa ser una persona que permanece en la fe, una persona que no se desanima delante de los problemas. Pablo dijo en Romanos, capítulo 1, y yo tengo gran anhelo de venir a verles a ustedes,
a comunicarle algún don espiritual. Pero todavía no le fue posible a Pablo de ir. ¿Por qué? Porque Dios lo tendría que pasar por Filipo. Y lo que Pablo pasó, entendió que donde quiere que Dios te lleva, si Dios te lleva y si Dios está contigo, aún en el problema, en la cárcel, en la enfermedad, en la miseria, en la soledad, Dios está contigo y Dios te sacará por delante. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos hoy. Y el mensaje, el don espiritual que Pablo quería comunicar a la iglesia de Roma, era no que le imparte la unción de sanidad y liberación como hoy nosotros pensamos. El don era a darle una palabra de fortalecimiento. El don espiritual es fortalecer los creyentes, que con Dios todo es posible. Que no importa lo que te pase en la vida, aunque parezca tan torcido, sigue creyendo. Porque aunque no le encuentres el sentido, tú crea que Dios lo tiene el sentido. Todo lo que tú estás pasando hoy tiene una razón. Todo lo que tú estás pasando hoy tiene una dirección. Mire, yo le voy a dar mi testimonio. Cuando yo en Italia iba toda la mañana, a las 5 de la mañana, yo predicaba en mi iglesia, pero muy poquito. Y yo soñaba predicar a campañas evangelísticas. Soñaba a que Dios me use en sanidad y liberación. Pero en Italia la situación era muy complicada porque allá el ambiente no se presta, las personas todavía no han llegado espiritualmente de ser tan abiertos a ciertas cosas. Y era un terreno muy difícil. Y yo soñaba con eso. Y cada mañana, por 3 años, a las 5 de la mañana, yo me encontraba en un campo, cerca de mi casa. Iba en un campo. Era un gran campo lleno de... Había maíz, había árboles de olivo, donde yo pasé los mejores momentos de mi vida. Caminando en medio de los árboles, y yo me imaginaba que esto era Getsemaní. Mis momentos de oración allá eran los más poderosos que jamás he tenido en mi vida. Y yo me paraba delante de los maíz. El maíz era pequeño. Y yo me paraba delante del maíz y oraba y oraba. Y llegaba el tiempo cuando los maíz era grande. Era muy grande. Y era un campo grande de maíz. Y yo me imaginaba que estos son las almas. Y yo le predicaba a los maíces toda la mañana. Gracias a Dios que estaba solo y que nadie me escuchaba. Y yo le predicaba a los maíces. Y yo le decía el llamado, y yo le hablaba y le ponía las manos, porque me imaginaba que son gente. Y yo soñaba con eso, porque Dios me había llamado como evangelista, y Dios me había dicho que haré eso. Pero en el momento que me encontraba, era todo lo contrario. Y cada vez que quería hacer algo, parece que todo se desvaneciera, y todo iba no para lo que Dios me había dicho, todo iba a lo contrario. Hasta que un día Dios nos dijo que venimos acá en Argentina. Y yo esto no me la acordaba. Porque supuestamente no me la acordaba. Y aquí Dios me abrió puertas. Y aquí llegué de hacer y ver lo que mi corazón anheló. Y lo sigo yendo y viendo. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos da una palabra. Dios nos da una dirección. Dios nos pone algo en el corazón. Y lo que más a nosotros nos estremece y nos da cierto tipo de perplejidad es cuando vemos que Dios nos ha dicho que nos va a dar algo bueno y el tiempo que pasamos, vemos que la situación no se acerca a eso. Es propio lo contrario. Y ahí es donde empieza la duda, empieza el razonamiento. Pero entonces... Dios no me dijo esto, entonces no estoy haciendo lo correcto. Déjame decirte que cuando no hay sentido de lo que Dios está haciendo, Dios ha dicho que tendrás un muy buen matrimonio y vos hoy te llevas a pelear todos los días con tu esposo, tu esposa. Y vos decís, ¿cómo es esto? No solo Dios, sino tenés que meterlo tú también. ¿Por qué? Porque Dios te lo ha dicho. Tú tienes que actuar sobre la promesa de Dios.
Dios te ha dicho que tus hijos van a estar acá contigo. Vos tenés que seguir creyendo. Y más Dios te ha dicho que vas a estar acá, tus hijos, a adorar el nombre de Jehová y van a ser siervos de Jesús. Vos volvés a casa, escuchaste un mensaje del pastor, volvés a casa y tu hijo vuelve del boliche. Y vos decís, bueno, si por lo menos no iba en boliche, si por lo menos no fuma, si por lo menos no hace esto, lo puedo también llegar a creer lo que el pastor dice. Pero está empeorando la cosa. En vez de acercarse, más todavía se queda lejos, más estancado es, más seco lo veo. Entonces esto no puede ser. Déjame decirte algo, que muchas cosas no tienen sentido para ti, pero Dios lo está llevando a un proceso a Él y te está llevando a un proceso a ti. Un proceso para que tú creas más y un proceso de rompimiento para Él y para ella. Dios rompe la gente para que la gente pueda entender que no hay nadie más grande que Dios y Dios lo que quiere lo hace. Y hoy quizá tú te sentís abatido, te sentís desanimado porque no le encontrás el sentido de la vida, no le encontrás el sentido aún a Dios, a un Dios que desde el inicio del Antiguo Testamento todo lo que hace parece que no tiene sentido. Un Dios que Él mismo se proclama que Dios es amor, Dios es misericordia. Y tú lo ves en el Antiguo Testamento matando niños, matando animales, matando pueblos, exterminando naciones. Y tú dices, ¿cómo es que Dios dice que es misericordia? Y ahora dice a este pueblo que vaya y que mata niños, mujeres embarazadas, que mata cualquiera que sea. Y tú no entiendes. Porque quieres entender a tu manera. Tú tienes que permitirle a Dios que te hace entender a su manera. Tú no sabías que del pueblo de Israel tendría que ser santo. Porque el pueblo de Israel era la cuna de donde nacerá el Mesías. Y si el pueblo de Israel no es apartado de toda la idolatría en torno a sí, hubiera sido difícil para el Mesías. Dios tendría que cumplir sus tiempos. Dios lo que hace tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido. Si a ti yo te doy el poder de juzgar y te pongo al puesto de juez y agarro a Dios y lo pongo como aquí y te digo, juzgalo según tus derechos, según tu moral, según tu manera de entender las cosas, según tu ley humanista, tú hubieras condenado a Dios hoy. ¿Por qué? Porque Dios hace cosas que tú no entiendes. Que Dios hace cosas que para ti no tienen sentido. Pero déjame decirte que esto es nuestro más grande problema. Que nosotros juzgamos a Dios cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es la mejor manera? Dice, el salmista dice, pacientemente esperaré. Escucha. Pacientemente esperaré en Jehová y veré la bondad. Cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo contigo, cuando tú no entiendes lo que está pasando en tu familia, cuando tú no entiendes lo que está pasando con tu negocio, no razones, no opinas, no te vayas, no te alejes. Simplemente, pacientemente espere. Sigue orando, pacientemente espere. Habacuc dice, me voy a subir a una torre y ahí voy a estar atento cuando Dios me habla. Voy a estar atento cuando Dios me habla. ¿Por qué? Porque cuando me hablará yo lo voy a oír. ¿Por qué? Porque estoy atento. Pacientemente esperaré. Yo te quiero decir esto, pacientemente espere, porque tú verás todo lo que Dios te ha dicho. Todas las injusticias en tu vida, Dios las juzgará. Todas las personas que te han hecho cosas, daños y malas, no calumnias, no devuelvas lo que te hacen, no devuelvas, no mientas, no te comportes mal. Sigues siendo el Hijo de Dios, el Hijo de luz. Pacientemente espere, confiando en Dios, humíllate bajo la mano de Dios y tú verás resultados extraordinarios.
Porque cuando Abraham dijo, lo voy a hacer, Dios dijo, para. Ahora sí sé que tú tienes temor de mí y que yo te pedí lo único que tenías y ni siquiera me rehusaste. Ahora sí sé que yo te puedo bendecir a ti cuanto quiero, porque sé que tú no me vas a negar a mí. Hay momentos difíciles donde nosotros no le encontramos la vuelta. Hay momentos donde nosotros no entendemos lo que está pasando. Se rompe todo, se enferma todo, todo va mal, todo contrario. Pacientemente espere, con sonrisa, dando gracias a Dios, porque vas a ver la vuelta en tiempo de Dios. El capítulo se tiene que cerrar. Tú no puedes cortar la mitad, sigue siendo el capítulo. ¿Alguien de ustedes aquí tiene problema de entender cómo finirá su vida? Todos queremos conocer el futuro. Aquí está escrito. Tú estarás en el cielo. Y está escrito también cómo está el cielo. Entonces, ¿de qué te preocupes? Si Dios ha dicho que termina bien la película, para ti, no para el mundo, entonces ¿de qué te preocupes? ¿Que no te va el negocio hoy? Pacientemente espere, sigue trabajando, vas a ver lo que está pasando. No te va bien la iglesia, no va bien el servicio, no va bien la familia, no van bien los hijos. Sigue siendo el buen padre, buena madre, buen marido, sigue siendo el hijo de Dios, sigue siendo paciente y espere, y Dios va a obrar lo que ha dicho que va a obrar. Vamos a orar juntos, ¿les parece? Vamos a levantarnos en pie, vamos a orar juntos. Cuando Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Lo siento muy fuerte que esta palabra ha llegado en muchos corazones, porque se pone difícil cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido. Pero lo que Dios hace siempre tiene sentido. Cuando nuestros ojos no comprenden, cuando nuestra razón es obtenebrada, cuando nuestro corazón es duro y no entiende, esto no significa que lo que está pasando no tiene razón. Tú necesitas le cuento una historia, permanece con los ojos cerrados. Había en los Estados Unidos un hijo, un niño muy, muy inteligente, un niño que amaba mucho a Dios, un niño que le encantaba ir a la iglesia, alabar a Dios, un niño que le encantaba leer la Biblia. Y este niño creció y quería ser médico. Y quería ser médico, estaba tan contento, y fue en la universidad. Y era difícil que lo toman en la Universidad de Oxford, porque la Universidad de Oxford es muy, muy difícil. Y este niño llega de entrar en esta universidad porque es un niño brillante. Y no solo brillante, porque Dios lo ayuda también. Y este niño, todos los rectores y todos los lectores y todos los maestros decían que tiene un gran futuro, muy prominente, porque este niño tenía brillante todo. Y los padres eran tan contentos. Y este hombre ya grande, no grande, más o menos una edad, que ya terminó la universidad y puede empezar a trabajar como médico, encuentra a su esposa también médica y se casan. Y después de se casan, después de 6 meses de casamiento, empieza a sentirse mal este joven. Va en hospital y le encuentran un cáncer al hígado fulminante.
en 6 meses parte con el Señor. La esposa oraba mucho, los pastores oraban mucho, todos los padres oraban mucho. Pedían a Dios que lo sane, pedían a Dios que lo sane porque sabían que era un gran propósito con este niño. Este niño que tanto amaba a Dios. Y Dios se lo llevó. Entonces hay cosas que no se entienden en este mundo. Hay cosas que no podemos entender con la mente humana. Hay cosas que nos chocan, nos ofenden a nosotros. Porque no comprendemos por qué ciertas cosas. ¿Por qué los niños, los buenos, los jóvenes que aman al Señor, que se entregan al Señor, que les gusta ir a la iglesia, que les gusta leer la Biblia, son personas que ayudan a todo el mundo? Tienen que pasar problemas, tienen que estar enfermos, tienen que morir. Y los otros, los narcos, la gente mala, los mentirosos, los abusadores, los violadores, siguen en vida. Hay nazis que han estado matando miles y millones de hebreos y Dios le ha dado la gracia de vivir hasta 92 años en casas gigantes llenos de dinero. Y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está pasando? No encuentro el sentido. Nosotros no le vamos a encontrar el sentido a nada. Después que murió este chico, su esposa continuó a ser médica. Su esposa, en vez de ser quebrantada, golpeada y abandonar a Dios, su esposa nunca jamás se casó. Se dedicó a Dios por completo. Se fue en África y se entregó a un ministerio de curar a enfermos. Como médica, sin dinero, sin plata, dedicó su vida entera, inspirada por la fuerza que Dios le dio, después de haber perdido a su esposo. Y uno dice, no hay sentido de las cosas, pero el sentido de Dios muchas veces no tiene nada que ver con el sentido del hombre. El sentido del hombre guiado por Satanás, pero el sentido de Dios tiene un gran futuro para nosotros. Hoy tú no ves el sentido de las cosas que están pasando contigo. Ves solamente peleas, críticas, ves angustia, ves problemas, ves enfermedades, te sientes solo y decís, no veo el sentido de esto. ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Cuál es la razón y el sentido? ¿Por qué Dios me tiene que hacer así? Porque tú no sabes por qué estás pasando por eso. Es para fortificar tu carácter. Es para edificar en ti un espíritu fuerte. Para edificar en ti un corazón que puede amar a Dios sobre todas las cosas. Para que un día Dios pueda utilizarte, puede enviarte. Para que tú seas de bendición por muchos. Porque de tu boca pueden salvarse muchos. Porque por tu testimonio muchos pueden recibir y conocer la gloria de Jesucristo. Por muchos años hemos trabajado para Dios. Por muchos años hemos sacrificado nuestra vida para Dios. Y hoy nos pasan cosas que no entendemos por qué. Y no encontramos el sentido de esto. Y la depresión está golpeando en la puerta de nuestro corazón. El desánimo está golpeando la puerta de nuestro corazón. Y decimos, ¿cuándo, Señor? ¿Y por qué, Señor? Y tú no sabes por qué Dios permite que pases por la valle de la sombra de la muerte. Porque en la valle de la sombra de la muerte, Dios está edificando la fe que vence todas las cosas. En la valle de la sombra de la muerte, habrás el testimonio que un día puede decir a otro, mire,
aun cuando estuve enfermo, aun cuando estuve en la valle de la sombra de la muerte, aun cuando sentía como Satanás respiraba en mi cuello, todavía tenía esperanza. Aun cuando me quitaron el sueldo, todavía tenía esperanza. Aun cuando todo era imposible para mí, Dios abrió puertas allí donde no la esperaba. Es por eso que hoy estás pasando un proceso donde parece difícil, parece soledad, parece imposible. Un proceso que puede ser que para ti nada es ya de gusto. Un proceso donde no le ves la vuelta. Parece que las personas que estaban contigo ya no están contigo. Pero pacientemente esperaré, dice el salmista, guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios le dijo al salmista, espere. Y él dijo, ok, pacientemente esperaré en Jehová. No en tu amigo, no en tu amigo, no en tu jefe, no en tu esposa. Dice, pacientemente esperaré, no en tu pastor. Pacientemente esperaré en Jehová. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los amigos te fallarán. Tu esposa, tu esposo te puede fallar. Aún tu pastor te puede fallar porque es ser humano. Pero Dios nunca jamás te va a fallar. Hoy te invito que te aferres a Dios. Hoy te invito que pacientemente esperes, que no te vayas, que no corres lejos a Dios, acércate a Él. Hoy te invito que te agarres de Dios con todo el corazón. Agárrate de Dios con todo el corazón. Y dígale, Señor, aunque no le encuentro la vuelta, sé que estás conmigo. Aunque mis ojos no te ven, sé que estás conmigo. Aunque mis manos no te pueden tocar, yo sé que estás conmigo. Aunque estoy en la valle de la sombra de la muerte, sé que no moriré. Porque tú guardarás mis pies que no resbalen en ninguna piedra. Tus ángeles están acampados en torno a mí, porque yo he escogido en mi corazón amarte, Señor. Y a veces no siento tu presencia, Señor, pero sé que estás aquí. Gracias, Dios. Sé que me llevas en tus brazos. Gracias. Muchas veces miro mis huellas y digo, Señor, tú no estás caminando conmigo. Y Señor me dice, mire el número de tu zapato, porque estos no son tus huellas, estos son mis huellas. Y las tuyas no están porque te llevo en el brazo. Oh, bendito Rey. Ora vashe gabasto que de Alabado vestidas. es tu nombre siempre. Que shaka en ti becando stanchi revenda staka baste cabashias. Déjame de llevarte en brazo, déjame llevarte en mis brazos. Déjame llevarte en mis brazos. No camines solo, déjame llevarte en mis brazos. Muchas veces has dicho a Dios, ¿por qué? Bendito es tu nombre. Muchas veces no ves la dirección. Muchas veces no tiene sentido para ti lo que está ocurriendo contigo. Dios te ha prometido que serás feliz y lo único que estás viviendo hoy es sufrimiento. No es posible que nosotros podemos valorar la felicidad sin antes gustar la tristeza. Gracias, Jesús. ¿Qué diremos de Job? ¿Por qué sufrió? ¿Qué sentido tenía de sufrir si no hizo nada de malo? ¿Qué diremos de Jesús? Él era justo y murió por los injustos. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía de nacer en un establo cuando podría nacer en otro lugar? Bendito. ¿Qué sentido tenía escogerse 12 personas entre cuales uno era ladrón? ¿Qué sentido tenía que Dios mata a todos en el Antiguo Testamento? ¿Qué sentido tiene
Cuando el apóstol Pablo camina y sabe que en todos los lugares donde va lo espera persecución, tormento y sufrimiento. ¿Y qué sentido tiene para que vaya allá? El sentido es cumplir la voluntad de Dios. Dios te está llevando para que cumples su voluntad. Bendito sea tu nombre. Dios te está llevando para que cumples su voluntad. Aleluya. Aleluya. Bendito. Abre tus labios y permítele a Dios que te haga saber su voluntad. Que permítele a Dios que te fortifica, que te dé paciencia para que tú esperes hasta que su voluntad se cumpla en tu vida. Que Dios te dé paciencia y que te dé mirada espiritual, que te dé visión espiritual para que veas a dónde estás caminando y que te des cuenta que lo que tú dices que no tiene sentido, tiene sentido. Bendito. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Amén. Bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Abre tus labios y empieza a orar por tu vida. Ora por tu familia. Grande y maravilloso. Y en vez de lamentarte y de preguntar por qué, agradece a Dios porque Él sabe qué hace. Él sabe por qué pasa esto. Él sabe por qué pasa tal cosa. Hay cosas que son ocultas para nosotros, pero Dios sabe por qué estamos pasando esto. Dios sabe por qué estamos pasando por el desierto. Porque Dios tiene que pasarnos por el proceso para poder levantar en nosotros un corazón fortificado, una fe vencedora. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso es tu nombre, Señor. Aleluya. 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 Bendito y glorioso es tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Grande es tu nombre, Jesús. Santo, santo, santo. Aleluya. Bendito Jesús. Gloria a ti, Jesús. Bendito Jesús. Grande y maravilloso. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, Gracias, Señor. porque nos has dado tu palabra. Mañana, Te pedimos perdón por la iglesia, si muchas veces hemos dicho que a través de tu que las cosas que tú haces no tienen sentido. palabra nos va a poner la por obra. Cada vez que nos hemos desanimado, No sé solamente tú no nos juzgas, Señor. Pero hoy te pedimos que fortificas cada uno de nosotros. Fortifica a mis hermanos, dele esperanza. Fortifica a mis hermanos, dele fe. Fortifica a mis hermanos, dele paciencia en el nombre de Jesús. gloria a tu nombre. Oro para que recibes paciencia en el nombre de Jesús. Recibe un espíritu de paciencia. Recibe ojos espirituales que pueden ver lo que Dios está haciendo contigo. Recibe fe en el nombre de Jesús para que no te desanimes. Recibe en el nombre poderoso de Jesús todo lo que Satanás ha golpeado en tu vida. Lo saco en el nombre poderoso de Jesús. Que fe, esperanza, que paciencia entren en tu corazón, que posean tu mente, que Dios puede cambiar tu manera de pensar, que Dios puede cambiar tu manera de sentir, que Dios puede cambiar tu manera de creer en el nombre de Jesús. Señor, permítenos caminar en tu voluntad, aun cuando no nos parece algo correcto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén Gloria a ti. y amén. Te damos gracias, Señor. Amén. Te damos gracias. ¿Podemos tocar?